no podemos estar hablando de recuperación. Y hasta que no se resuelva el tema del desempleo, tampoco podemos estar hablando de que hay una recuperación económica consolidada. Lo que pasa con China es que China es uno de los países, la tercera economía del mundo, pero es uno de los países donde el ingreso per cápita es más bajo a nivel mundial. Sí. Ellos han crecido hacia afuera, pero el mercado interno es un mercado pequeño, con poca fuerza económica porque no hay ingreso. Pero hoy está otra conclusión, aunque ahora hay más estabilidad y mejores perspectivas para la salida de la crisis, aún se necesitan realizar grandes esfuerzos porque su impacto ha sido muy fuerte en el empleo. Y aquí voy con lo que tú decías. El G20 ha decidido mantener las medidas extraordinarias de estímulo monetario y fiscal y de apoyo al sistema financiero hasta que el crecimiento se consolide. Esperemos, dijo Rodríguez Zapatero, que en el 2010. El G20 está cruzando los dedos. Otra de las conclusiones del G20 ha sido la de complementar la salida de la crisis con decisiones que favorezcan la creación de un marco económico fuerte, sostenido y equilibrado. Este es un asunto que ellos mismos están discutiendo, ellos mismos no están seguros, están dando noticias positivas de que la crisis ya pasó, de que la crisis ya... de que las perspectivas son buenas, pero el mercado todavía no convence a nadie. No. Lo que tú dices, o sea, ¿por qué? Porque el gran problema, y lo dijo el presidente de España el día pasado, es que hasta que no haya empleo, hasta que no haya demanda de empleo, ¿no? Las señales de la economía mundial. Pero vamos llevando ahora, vamos retrayendo ahora, de lo mundial a lo local. ¿Está bien? Bien. ¿Qué está pasando aquí? Aquí se ha manejado la crisis económica de una manera genial, reconocida incluso por organismos extranjeros. Un manejo excelente de la crisis económica, sumamente adecuado. Ahora bien, con todo y lo que el Banco Central ha soltado, ya ha liberado, Hacienda ha aligerado el asunto, la economía no arranca como la gente entendía. Y eso lo habíamos dicho. Señores, como hay desempleo, como no hay una confianza real, como además nosotros tenemos un problema de dependencia de divisa, con remesas, con turismo, con zona franca, que se han caído las tres. Lo acaba de decir, te he visto que al montar el fin de semana, una conferencia en Bávaro. Entonces nosotros, independientemente de que los bancos estén prestando más barato, independientemente de que los importadores quieran traer más mercancía, no tienen demanda. Y como no tienen demanda, no pueden coger prestado para traer mercancía que se le va a quedar parada en sus locales. Los inventarios están son menores. Tú lo ves en las tiendas. Lógico. Hay poca gente. Aún así estamos creciendo, pero mínimamente. Lo único que nosotros tenemos bueno es que el manejo de la crisis ha sido tan efectivo que sigue habiendo estabilidad macroeconómica. Sigue habiendo. Y además no tenemos problema de balanza de pago. Lo que tenemos es un problema de déficit fiscal, porque ahí hubo, en cierta manera, un presupuesto que se quiso cumplir, pero no se puede. Ahora bien, el Fondo Monetario Internacional va con el aumento de los gastos, pero el aumento de los gastos tiene que ser con un mayor aporte, pero aquí hay un déficit fiscal. Tendríamos que seguir cogiendo prestado. Personalmente, siempre voy a decir, a mí no me gusta la política de coger prestado. A mí me gusta mejor la política del equilibrio, donde yo gasto lo que tengo. Claro, ya tengo un problema encima y tengo que coger prestado para cubrir el déficit fiscal que me tiene este presupuesto. Pero en el próximo presupuesto del 2010, gracias al Señor, que el acuerdo con el FMI es de 2 años, tenemos que hacer un presupuesto equilibrado sin pensar en coger más préstamos que lo que estamos cogiendo con el FMI. Porque si no vamos a llegar a, como dices tú, como lo has dicho tú varias veces, vamos a pagar ¿qué? Del servicio de la deuda, hasta el 50% del presupuesto. No, ya de hecho, Ezequiel, y según... Nos comenzamos a llevar de que el Producto Interno Bruto no aguantaba. No, es el asunto de lo que yo dispongo para pagar los intereses de esos préstamos. No, y fíjate, Ezequiel, muchas veces se está hablando del tema de la sostenibilidad de la deuda, midiendo la deuda como porcentaje del PIB. Esa es una forma de medirlo. Yo no comparto esta forma. A mí me gusta la capacidad de pago. Esa es la única cosa que cuenta, porque mira, no es con PIB que vamos a pagar la deuda. La deuda se paga o contrayendo nuevos préstamos, y entonces ya tú caes en lo que es la bola de nieve. 2, buscando nuevos ingresos, y eso no hay ninguna posibilidad aquí, y mucho menos con la coyuntura económica. Y lo otro es, entonces, en vez de invertir en la parte social, educación, salud, vivienda, entonces
Tú estás sacrificando, que básicamente lo que pasó durante el primer semestre del año, tú estás sacrificando esos puestos en tu presupuesto para poder asignar recursos al servicio de la deuda. Un estudio publicado el año pasado, y no lo digo yo, lo dice la misma Secretaría de Estado de Economía, el grupo de Temito Clemontaz, publica en noviembre del año pasado un estudio sumamente interesante que pueden conseguir en la página de internet de la Secretaría de Economía, www.economia.gov.do. ¿Qué dice este estudio? Dice que, según los estudios internacionales aplicando a la situación de la República Dominicana, siempre y cuando el servicio de la deuda, o sea, pago de capital e intereses, no supera el 30% de los ingresos fiscales, la deuda es manejable. ¿Y qué ha pasado en los últimos 4 años? En el 2006 el servicio de la deuda representaba el 21% de los ingresos. Vamos a decir que excelente, muy bien. Capacidad para endeudarse un poquito más. Efectivamente, 2007 subimos al 26%, 2008 se mantiene también en un 26%, en el 2009 en el presupuesto un poquito de tensión porque ya llegamos al 31%, pero ¿qué pasa? Y es ahí donde a veces nos equivocamos cuando hacemos los ejercicios de sostenibilidad de la deuda. Se tienen que hacer los ejercicios no asumiendo que una situación buena se va a mantener todo el tiempo, sino hacer un test, una prueba de ácido, que es ¿qué pasa si el tipo de cambio se dispara? Que no fue el caso esta vez, fue el caso en el 2003. ¿Y qué pasa si la economía se contrae y que los ingresos se caen? Que es el caso de hoy. Pues con la caída de ingresos, de este año, la razón servicio de deuda sobre ingresos ya supera el 40%. ¿Qué va a hacer entonces el año que viene? Como va a tener que dedicar más de 100.000 millones de pesos de presupuesto al servicio de la deuda. Yo creo que ahí está uno de los problemas fundamentales de la economía dominicana. Vamos a un corte y vamos a seguir con ese tema sobre coger prestado y no producir. Bien amigos, vamos a la última parte de nuestro programa del día de hoy. Hemos estado conversando sobre varios temas de actualidad económica. En ese contexto la República Dominicana tiene que verse, tiene que analizarse y tiene que mirar su perspectiva de cómo va a resolver sus grandes problemas. El gran problema de estos momentos de la República Dominicana no es de carácter de balanza de pago, como tradicionalmente ocurre cuando viene o se hace un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es un problema de tipo fiscal. El año pasado, cuando se hizo el presupuesto para este año, se calculó que íbamos a tener un déficit fiscal de unos 30.000 millones y que este déficit sería financiado con financiamiento externo. Sin embargo, los organismos internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, o no tanto el Fondo Monetario, sino el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, prácticamente le cerraron las puertas al gobierno en términos de financiamiento para forzarlo a que haga un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se entendía que esto era sumamente necesario y como estos organismos internacionales son muy amigables en cuanto a lo que son sus propósitos fundamentales y responden a los mismos criterios y a las mismas fuerzas internacionales, siempre van por la misma línea en cuanto a lo que son sus requerimientos cuando van a los países a negociar este tipo de acuerdos. ¿Qué ha pasado en la República Dominicana? Bueno, al cerrarse la puerta de los organismos internacionales, el gobierno se propuso hacer una emisión de bonos en el mercado internacional por unos 1.000 millones de dólares, pero no tenía las condiciones para hacerlo porque precisamente se necesitaba estar bajo un acuerdo con el fondo para que estos recursos pudieran negociarse a una tasa que fuera más o menos aceptable desde el punto de vista de su costo financiero. Entonces, aquí volvemos otra vez a que hay que ir al Fondo Monetario Internacional. Cuando no hubo la oportunidad de los mercados financieros, del sector externo, el gobierno trató de manejar la situación endeudándose internamente. Pero ¿qué pasa? Cuando usted se endeuda internamente, puede crear una situación que sea contraria a la que sea una reducción de la tasa de interés, como era lo que se estaba persiguiendo con una política monetaria que se estaba implementando. Entonces, esto te crea una situación porque mientras tú tratas de bajar la tasa de interés para reactivar la economía, por otro lado, la política de financiamiento internamente te impide que tú puedas lograr esos objetivos